¿Cómo vas a ir a una batalla sin tener una estrategia? Es una locura. Sun Tzu, en el arte de la guerra, dijo: todas las batallas se ganan antes de ser libradas. Si vas a invertir tu bien más preciado estudiando una oposición, que es tu tiempo, lo mínimo que tienes que hacer es planificarte bien. Hoy vamos a hablar de la planificación en el estudio de oposiciones. Se considera una buena preparación aquella en la que llegas al día del examen y tienes un dominio del temario, y eso se demuestra haciendo los simulacros lo más parecidos al día del examen y teniendo unos resultados por encima de la nota de corte, bastante por encima de la nota de corte del último examen. Para conseguir esto necesitamos controlar tres factores: el tiempo, la profundidad del temario y la eficiencia o eficacia en el estudio de los temas. En cuanto al tiempo, pues puedes ver la convocatoria. Si ya se ha convocado, ya hay unos plazos legales para que se celebre el examen. Si no se ha convocado, mira la convocatoria del año anterior y digamos que hace una previsión para que sea la misma fecha respecto a la anterior convocatoria. Profundidad del temario: mira cuántos temas hay y échale un vistazo por encima a las normas o temas que incluye y mira si esas normas son igual de largas, porque no es igual la ley de procedimiento que la ley de contratos, ¿vale? En tercer lugar, tienes que ver la velocidad a la que interiorizas los conceptos, y es decir, si es una norma muy importante, resumirla y hacer los test, y si no, pues simplemente leerla con atención y hacer los test. Y eso tienes que calcular. Si una norma de 100 artículos te cuesta a lo mejor 5 o 6 días de resumir y hacer los test, pues a partir de ahí haces una regla de 3 y dices, pues si una norma de 100 artículos me cuesta 5 días, 10 normas de 100 artículos pues me costarán X, y a partir de ahí planificas y ves si estás dentro del plazo del examen, porque tienes que llegar holgadamente para los últimos días a hacer muchos simulacros y tal. Los test día a día y el estudio y lo que es el resumen día a día y lo que son los simulacros y tal también más espaciadamente, mensualmente, pero tienes que llegar holgadamente para que el día del examen estés muy muy bien preparado y con unas notas de corte medias, y en los simulacros muy por encima de la última nota de corte de aprobado del examen anterior. Si tú llegas al día del examen y no tienes estadísticas de cómo vas, cuál es tu nivel de preparación, estás jugando a la lotería, y lo más normal es que no apruebes, ¿vale? No voy a ir con paños calientes con este tema. Lo mejor es que tengas algún tipo de feedback para saber si lo estás haciendo bien y si tu nivel es el adecuado o no, ¿vale? En este caso, para las oposiciones tipo test, Oposapiens, por ejemplo, tiene un perfil de usuario con un montón de estadísticas de cada una de las normas y temas, y en general, de forma que te deja ver tu nivel. Entonces, si ves que vas flojo en un tema en concreto, en una norma en concreto, puedes apretar más. Si ves que vas flojo en general, pues tienes que hacer más test. Y eso es lo que te da el feedback para saber si vas bien. Porque si no lo tienes, vas a ciegas, ¿vale? Es muy difícil aprobar sin esto, y es muy difícil también suspender, ojo, si tú tienes un historial de aciertos de más del 80%, te digo 80% porque las posiciones se suelen aprobar, depende de la posición por libre, te estoy hablando. A lo mejor con un corte de entre un 6,5 y un 7,5 normalmente. Por eso yo siempre doy por encima, ¿vale? Con un 8 de media se suele aprobar, ¿vale? Y ese es el nivel que tú tienes que tener. Y por eso te digo que si tú tienes muchas preguntas hechas de todas las normas y tienes ese nivel de 80%, a base de repetir, no a la primera, sino lo hago mal, repito, lo hago mal, repito, hasta que consigo un 100%, y así voy subiendo y en general llego por encima del 80%. Es muy difícil que suspendas, ¿vale? Porque es que lo has abarcado todo y en general tienes ese nivel de aprobado, de nota alta.
En definitiva, si quieres aprobar tu oposición, planifícate, ¿vale? Hazte un planning temporal de que puedas abarcar todo el temario. Usa una herramienta que te dé ese feedback, ese conocimiento de cómo vas, ¿vale? Practica mucho y vea por los resultados, ¿vale? Sé exigente con los resultados. Si los tienes, lo más probable es que apruebes. Si no los tienes, no. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.